Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Les habla el profesor Francisco del Castillo. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de las conjunciones. Entonces, vamos inmediatamente a ver acá unos ejemplos que les he preparado sobre este tema de las conjunciones. Leamos qué dice el siguiente párrafo, ¿no? Pero no siempre ocurre así. Además de Caracas, hay otras grandes ciudades que ofrecen mejores condiciones de vida y posibilidades de trabajo. Si no, fíjense en Puerto La Cruz y Barcelona. Aunque hay mucha construcción y comercio, el nivel de vida es mejor. O en Valencia, que hay tantas industrias de carros, metalmecánicas o de minería, como Ciudad Bolívar, o la industria petrolera en Maracaibo. Entonces, chicos, ¿has visto que yo encerré a todas las palabritas estas que tenemos acá en un cuadrante? Precisamente estas palabras que acabo de cerrar son las conjunciones. Esas son las conjunciones. ¿Ya? Entonces, como te das cuenta, estas palabras que están dentro del texto, que aparecen resaltadas en color amarillo, se le llaman conjunciones. Y te das cuenta acá qué papel cumple. Estas conjunciones son palabras que no sirven, ¿ya? Que no sirven para establecer relación, diferencia e igualdad, para relacionarlas unas con otras. A ello, ¿no? A ello es lo que queremos o vamos a buscar el día de hoy para saber para qué sirven estas conjunciones. Entonces, inmediatamente te presento el tema de hoy, que es la conjunción o las conjunciones. Pues bien, estas conjunciones, chicos, ¿ya? Y también en algunos casos locuciones conjuntivas que van a ser, digamos, como una frase que tiene conjunciones, ¿ya? Son términos invariables. ¿Qué significa? ¿Qué significa que sean términos invariables? O sea, que no pueden variar, o sea, no tienen accidentes gramaticales, ¿ya? ¿Qué papel estaban cumpliendo hace un momento? Estaban uniendo palabras. Estaban uniendo palabras. ¿Está bien? Pero también estaban uniendo oraciones. Estas conjunciones que tú has visto en el ejemplo anterior, ¿ya? Son aquellas palabritas que no tienen significado. Solitas no significan nada. Como sucede acá, miren, compramos pinceles y pinturas. ¿Qué está haciendo aquí esta conjunción? Está enlazando, miren, está enlazando estas dos palabras, pinceles y pinturas. Iré iré a correr si tú me acompañas. Aquí también, este sí también está enlazando una oración con otra oración. No saldremos ya que está lloviendo. Esto también, ya que, es una locución conjuntiva, porque son dos palabras que equivalen también a una conjunción. Pero bueno, entonces, como tú te das cuenta, estas conjunciones son una clase de palabras que no tienen significado. O sea, son vacías de significado, son vacías de contenido significativo. Por sí solitas no tienen un significado alguno. ¿Qué función tienen? ¿Qué función cumplen? Ah, acá está. Sirven de enlace entre palabras, ¿has visto? Como el ejemplo anterior, entre palabras,
entre sintagmas o entre oraciones. Y, por supuesto, no tienen ningún tipo de incidencia o influencia sobre las palabras o sobre las oraciones a las cuales está uniendo. No los modifican, no los modifican, solamente los enlazan, ¿ya? Entonces, estas conjunciones nos ayudan o nos sirven de enlace para dar un mejor significado a lo que nosotros queremos expresar. Entonces, tradicionalmente, chicos, se ha distinguido dos tipos de conjunciones. Las conjunciones coordinantes y las conjunciones subordinantes. ¿Ya? Esos son los tipos o clases de conjunciones. Entonces, a estas conjunciones, que también son conocidas como nexos, ¿ya? Nos ayudan a que nuestra comunicación tenga un sentido lógico y cabal, ¿ya? Se pueda, mejor dicho, se pueda transmitir y sobre todo se pueda entender. Pues bueno, pues bien, vamos a definir ahora sí estas conjunciones según los criterios de la lengua. En primer lugar, la sintaxis. ¿Qué nos dice la sintaxis sobre la conjunción? Acuérdense que la sintaxis es la ciencia que estudia las funciones de las palabras en la oración. Entonces, ¿qué función cumple una conjunción en una oración? Veamos. Nos dice que estas palabras funcionan, por eso, ¿ves? ¿Te das cuenta? Las funciones de las conjunciones de la oración. Acá nos dice, funcionan como enlaces entre palabras. Ahí tenemos Luis y Juan. Palabras, palabras, dos palabras propias. ¿Ya? También sirven como enlace en sintagmas o frases. Observe, el perro y el gato. Aquí tenemos la conjunción, enlaces. También, por supuesto, sirven de nexo o enlace en las oraciones. Luchar para ganar. Entonces, ¿qué función cumplen según la sintaxis? En la oración, ¿no? En la frase van a cumplir la función de enlace o también entre palabras. Ahora, la morfología, otra ciencia que estudia la lengua, nos dice que las conjunciones son palabras invariables. Al decir que son palabras invariables, estamos refiriendo que son palabras que no tienen accidentes gramaticales. No tienen, carecen de accidentes gramaticales. Por lo tanto, la morfología nos dice que son palabras que no tienen género, número, ni tampoco desinencias. No tienen accidentes gramaticales. Son invariables, ¿ya? Ya que la morfología estudia la estructura interna de las palabras. Y en este caso está estudiando la estructura interna de la conjunción. Y nos dice que en estas conjunciones no se dan los accidentes gramaticales, ni de género, ni de número, ni de nada, ¿ya? Ahora, la semántica, que es la ciencia que estudia el significado de las palabras, nos dice que la conjunción es una palabra que semánticamente no tiene un significado, carece de significado. O sea, es una palabra que no posee significado, que solamente sirve de enlace entre palabras, entre frases y entre oraciones. ¿Está bien? Vamos entonces inmediatamente a trabajar con las clases o tipos de conjunciones. En primer lugar, una conjunción es una palabra invariable que sirve para unir, acuérdense chicos, para unir sintagmas, oraciones, pero también palabras, ¿ya?
¿Para qué sirven las conjunciones? Une palabras, une frases y une oraciones. No se olviden de eso, ¿ya? Entonces, existen dos tipos. Las conjunciones coordinantes, ¿ya? Y las conjunciones subordinantes. ¿Qué hacen las conjunciones coordinantes? Unen palabras u oraciones que tienen el mismo nivel sintáctico. ¿Qué significa eso? Que son equivalentes unas con otras, ¿ya? Que son equivalentes unas con otras. Entonces, las diferentes clases de conjunciones coordinantes van a ser las copulativas, en las cuales tenemos estas conjunciones, y, ni, que. Las disyuntivas, cuyas conjunciones son o, u, ora bien. Las adversativas, que van a ser más, pero, sino, sin embargo. Las distributivas, ya, bien, bien. Y las explicativas, es decir, esto es, etc. Estas son las conjunciones coordinantes, ¿ya? Coordinantes. Las conjunciones subordinantes también sirven para unir, sirven de enlace, pero tienen otra función. ¿A quiénes relacionan, a quiénes unen? Unen dos proposiciones, o también oraciones, pero que son de jerarquías sintácticas diferentes. O sea, aquí nos dice que una conjunción, o sea, un elemento que une, es mayor o diferente a la otra conjunción. En la coordinante, las dos eran iguales. Yo decía, papá y mamá, igualdad. ¿Sí? Fútbol o voleibol, igualdad, ¿no? Las palabras u oraciones tenían igualdad. Acá no, una de ellas es mayor y la otra es subordinante. Significa que una es de menor importancia sintáctica en la oración y la otra es de mayor importancia. O la principal, mejor dicho. ¿Cuáles son esas conjunciones subordinantes? Acá está. De lugar, dónde, de tiempo, ¿ya? Cuando, apenas, en cuanto, de modo, cómo, según qué, ¿ya? Comparativas, tal, cual, como, igual, que, causales, qué, por qué, puesto que, pues, consecutivas, luego, con que, por lo tanto, condicionales, sí, en el caso de que, como, concesivas, aunque, a pesar de que, si bien, finales, a qué, para qué, para. Estos son, o estas son las conjunciones subordinantes. Yo puedo decir, estudió, luego tendría que aprobar. ¿Te das cuenta? Ahí es una consecutiva, una condicional. Si estudias, te llevo al cine. Ahí está. Son condicionales. Entonces, a ellos se llaman conjunciones subordinantes. Una de ellas, un elemento, es mayor o tiene mayor matiz significativo que la otra. Pero definamos cada uno de estos. Vamos entonces a ver a las conjunciones coordinantes. ¿Ya? Conjunciones coordinantes. Acá está. O también llamada conjunciones coordinadas. Estas conjunciones enlazan palabras u oraciones, también por supuesto sintagmas o frases, sin establecer una jerarquía. O sea, no hay uno que sea superior y uno que sea inferior. Es decir, sin que uno de los miembros coordinados dependa del otro. Excelente. Entonces, ahora, a partir de ahí, vamos a ver dos ejemplos. El problema, miren, el problema parece complicado. Más, nos dice más, seguramente tiene una solución. Ambos
tienen la misma jerarquía. Una no es mayor que el otro. Por eso, esta es una conjunción coordinante. Y acá también, intenté dormir, pero no pude y me mantuve en vela durante toda la noche. Otra vez, esta es una oración coordinada o coordinante, ¿ya? Y acá está el nexo coordinante, pero. Entonces, una conjunción coordinante, ¿ya? Es aquella que establece, digamos, la unión, pero sin que un elemento sea mayor que el otro. Ambos tienen el mismo valor, ¿ya? Vamos entonces, ahora sí, a trabajar con las conjunciones coordinantes. Aquí tenemos a las conjunciones coordinantes. ¿Cuáles son? La copulativa. ¿Qué nos dirá la copulativa? Unen elementos para añadir o para sumar. Estas son las conjunciones copulativas. Y en I. Las disyuntivas. ¿Qué nos dicen las disyuntivas? Presenta una opción en la que una de ellas excluye a la otra. O sea, acá hay una elección. ¿Ya? O, u, o, bien. Luego las adversativas expresan una opción, perdón, una oposición. ¿Ya? Un elemento se opone al otro, pero, sino, sin embargo. Distributivas presentan opciones alternantes o contrastadas, pero que no se excluyen. Es para distribuir o hacer una distribución. Bien, bien, ya, ya, tan pronto, como, etc. Y las explicativas que indican una proposición ¿no? Una proposición aclara el sentido del anterior, pero ambas tienen la misma validez. Ninguno es mayor y ninguna es menor que la otra. ¿Está bien? Estas son las conjunciones coordinantes. Pero para que me entiendas mejor, hemos venido a hacer acá los ejemplos. Acá están. Conjunciones copulativas. ¿Para qué son? ¿O cuál es la función de las conjunciones copulativas? Aquí te lo presento. Sirven para expresar una idea de adición. Estas son las conjunciones copulativas. I, e, ni. Mira, observa, toma las riendas de tu vida y triunfa. Copulativa. Junta, une ambos elementos. La herida se puede complicar e infectar. Este e se utiliza cuando hay un doble sonido. Acá debe decir, la herida se puede complicar y infectar, pero nunca se puede repetir el mismo sonido. I. Por eso se utiliza la E, ¿ya? La E. Por eso la herida se puede complicar e infectar. Padres y hijos. No, el mismo sonido, por lo cual voy a hacer uso de la E. Padre e hijo, solamente ahí, ¿ya? Solamente ahí. Y luego tenemos el ni, ¿no? No hay leche ni café. ¿Está bien? Ese es el uso de las conjunciones copulativas. Dan idea de suma o acumulación juntando dos palabras, ¿no? María y Juan son novios. Ella no tiene ni diamantes ni perlas. La conjunción y se convierte en e, como te dije, antes de un vocablo que empiece con i, si no hubiese una cacofonía, que significa un error de sonidos. Para que no exista eso, se pone el e, como te dije acá. Vamos entonces ahora sí a trabajar con la siguiente conjunción. Esta se llama conjunción disyuntiva. Disyuntiva significa elegir. Elegir. Entonces, el significado de una oración excluye al de otra. En el uso de las conjunciones disyuntivas, el significado de una oración excluye al de otra. Es decir, ofrecen posibilidad de elegir, como te dije hace un momento. Tú puedes decir, estoy en una disyuntiva. O estudio fútbol, o estudio ingeniería o medicina. Ah, es una disyuntiva, tienes que elegir. Por eso las conjunciones disyuntivas
te ayudan para que tú elijas, ¿ya? Entonces, estas ofrecen la posibilidad de elegir entre dos o más realidades distintas. ¿Cuáles son las conjunciones disyuntivas? Acá lo tenemos. O, u o bien, ¿ya? Y te presento aquí. ¿Has recogido todo o olvidas algo? Ah, acá te dice, olvidas algo. Pero en vez de decir perdón, en vez de decir o, porque hay una cacofonía, has recogido todo o olvidas algo. No se puede repetir el mismo sonido, por lo que estamos reemplazando ese o por u. Solamente ahí se utiliza la u. ¿Está bien? Acá, todo o olvidas. No, no se puede. O, no. Por eso se utiliza la U. Ha recogido todo u olvidas algo. O hablas más alto o no te oigo. ¿Te apetece un café o quieres un té? Te hace elegir, te das cuenta. Por eso se llama disyuntiva. Disyuntiva. ¿Ya? Eliges hoy u optas. ¿Y por qué estoy utilizando u? Porque acuérdate, si yo pongo eliges hoy o optas, no puede haber doble sonido. A ello se llama cacofonía, por lo que ahí se utiliza la u. Eliges hoy u optas por hacerlo mañana. O lo dices ya o callas para siempre. Esa es la conjunción disyuntiva. Y vamos inmediatamente a la otra conjunción, que es la conjunción adversativa. Esta conjunción adversativa presenta opciones excluyentes. Su mismo nombre le dice adversativa. ¿Qué significa? Que una ya se contrapone a la otra o se opone a la otra. Es adversaria de la otra, se puede decir. ¿Ya? ¿Y cuáles son las conjunciones adversativas? Acá lo tenemos. Aunque, pero, más, empero, si, no, siquiera. Y también las expresiones, que son locuciones, locuciones conjuntivas. Al contrario, antes bien, no obstante, sin embargo. Estas son conjunciones adversativas. Iré a clase aunque esté lloviendo. ¿No ves que hay una contrariedad acá? Iré a clases, aunque esté lloviendo. Es una situación contrapuesta. Por más que haya una oposición, tú lo realizas. Creo que son hermanos, pero no estoy seguro. No estoy equivocado. Al contrario, tengo toda la razón. ¿Ya? Quería comprar, miren, ahí está lo adversativo, ¿no? Quería comprar, pero no tuvo tiempo. Intentó resolver el caso, mas no supo cómo. Se equivocó, no obstante, analizó las consecuencias. Entonces, eso es una conjunción adversativa. Pues bien, ahora pasemos a las conjunciones distributivas. Como tú te puedes dar cuenta acá, estas conjunciones distributivas precisamente tienen ese detalle. Distribuir. ¿No? Distribuir. Hay una relación de alternancia o de distribución entre uno y otro elemento. Miren, observen acá. ¿Cuáles serán estas conjunciones distributivas? Ora, ora, ya, ya, bien, bien. Miren, ora tienes buenas ideas, ora sacan absurdos. Está distribuyendo, ¿no? Ya dice la verdad, ya inventa justificaciones. La asamblea, observen acá, la asamblea se realizará ya en el auditorio o ya en el patio. ¿Ya? Respondían bien con violencia, bien con tranquilidad. Sea una cosa, sea la otra, debes decirte ya. Otra vez, toma ahora la espada, ahora la pluma. Esas son las conjunciones adversativas. Perdón,
Conjunciones distributivas, ¿ya? Distributivas, no te vayas a olvidar, ¿ya? Conjunciones distributivas. Ahora pasemos a las conjunciones explicativas. Su nombre mismo lo dice. Un elemento explica lo del otro elemento. Entonces, estas conjunciones explicativas unen proposiciones que expresan lo mismo, ¿ya? Que expresan lo mismo, pero de distinta forma. ¿Para qué? Para explicar una de la otra, ¿sí? Y por supuesto, utilizan las siguientes conjunciones. Esto es decir, mejor dicho, es más, o sea, etcétera. Observe acá, se fue al otro mundo, es decir, se murió. ¿Sí o no? Explica, mire, se murió, explica lo que está diciendo en el primer elemento. Entonces, ambos se relacionan por esa situación. Explica lo que dice el primer elemento. Llegará a las 10, es decir, antes que nosotros. Esa es la explicativa, ¿ya? Entonces, uno de los elementos explica o aclara el significado de la otra. Debes poner más interés. Esto es, escucha con atención. Soy vegetariana, es decir, solo como vegetales. Trabaja de lunes a sábado, o sea, libre los domingos. A ello se le llama conjunción explicativa, ¿ya? Y ahora pasemos a las conjunciones subordinantes. Como te había explicado, estas conjunciones subordinantes establecen una jerarquía entre los elementos. O sea, una es superior o mayor que la otra. De este modo, oraciones de distinta categoría sintáctica se relacionan. Una va a ser subordinada a la otra. Hay una conjunción, ¿no?, que va a decir que una frase u una oración es superior o mayor o tiene mayor matiz significativo que la otra, como sucede acá. Hizo lo que quiso, aun cuando todos le advirtieron que no era muy buena la idea. Subordinante. ¿Cuál es la, miren, cuál es la principal? Es esto, hizo lo que quiso. Y esta es la subordinada porque acá tiene el nexo subordinante. ¿Cuándo? Acá, conjunciones condicionales subordinante. Si haces bien las cosas y con dedicación, obtendrás mejores resultados que si las haces mal. Esa también es una conjunción subordinante. Pues bien, conozcamos cuáles son las conjunciones subordinantes. Acá la tenemos. Las consecutivas. ¿Qué nos dirán las consecutivas? Indican consecuencia, o sea, hay una situación consecutiva entre lo expresado en la primera con lo segundo. ¿Ya? Estudia, luego aprobará. Entonces, las conjunciones consecutivas son con que, luego, así que, pues bien, por lo tanto, de manera que, etc. ¿Ya? Come comida chatarra, pues bien, tendrá obesidad. ¿Te das cuenta? Es una consecuencia de la otra. Las causales, ahí hay causa, motivo o razón. Un elemento es causa de la otra o motivo de la otra. ¿Cuáles son? Porque, como, pues, dado que, puesto que. Ah, es gordito porque comió mucha harina. ¿Mm? Ingresó a la uni, no, ingresó a la uni dado que estudió mucho. Ah, ¿te das cuenta? Una es causa de la otra. Las finales hablan de finalidad. Finalidad. Las conjunciones de finalidad o finales son para qué, a fin de qué. Estudia para ser grande. Trabaja a fin de comprarse una casa. Hace las tareas a fin de aprender. Entonces, un elemento indica la finalidad del otro elemento. ¿Está bien? Las concesivas indican concesión.
Ya, concesión. ¿Qué será concesión? Chicos, ¿qué será concesión? Es conceder, ¿no? A veces decimos, ¿sí? Yo pongo acá, aunque, por más que, por mucho que, si bien que.